Hola, ¿qué tal amigos de Venta Canadá? Estamos nuevamente en una transmisión desde las oficinas del abogado Carvajal en la firma de Slush Law Group aquí en la bella ciudad de Toronto, Ontario. Y con nosotros mediante Skype enlazados está el abogado Andrew Carvajal, quien está en estos momentos en Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás, Andrew? Ahorita estoy en Pereira, en la parte cafetera, que es donde... Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Tenemos muchas preguntas de parte de la audiencia, pero antes de que iniciemos con esas preguntas, les informamos a todos que próximamente Vente a Canadá va a estar en su ciudad. En Colombia vamos a estar el día 14 de septiembre en Bogotá de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Medellín en 16 de septiembre de 12:30 a 7 pm y en Barranquilla el 18 de septiembre de 12:30 a 7 pm. Ahí en pantalla tienen la información de los lugares en donde vamos a estar y también recuerden registrarse. Al momento todavía tenemos boletas gratis y regístrense es gratuito en www.ventacanada.com/expos. Ahora sí, Andrew, muchas gracias por estar con nosotros enlazados vía Skype. Platícanos un poco sobre qué es lo que tú haces, cuál es tu papel en poder lograr que todas las personas en el mundo puedan llegar a una residencia permanente en Canadá. Sí, claro. ¿Me escuchan bien ambos? Así ¿O me es. escuchan? Ok, perfecto. Bueno, nosotros somos una firma de abogados en Toronto, pero pues yo paso mitad del tiempo también en Colombia, entonces con eso servimos a muchos de los clientes de Latinoamérica y nos especializamos en cualquier tipo de caso de inmigración canadiense. Solo hacemos inmigración canadiense, pero para cualquier lugar de Canadá, entonces puede ser cualquier provincia, de cualquier ciudad donde quiera llegar una persona. Hacemos todo tipo de casos, bien sea pues casos humanitarios, casos de patrocinio de familia, casos de inmigración económica, lo que es refugio, ciudadanía, pero mi equipo, entre el cual es parte Adriana Espinosa, que está hoy con nosotros en el webinar, nos especializamos en lo que es la inmigración económica. Entonces yo soy el jefe o el chair de inmigración económica de la firma y nos especializamos más que todo en ayudar a las personas que son profesionales o empresarios a emigrar a Canadá. Entonces pueden ser, en el caso, es el caso de muchas personas que son personas que han venido a estudiar a Canadá, han hecho un posgrado, por ejemplo. Después de eso hacen un proceso de residencia permanente, entonces les podemos ayudar lo que es los permisos de estudio y después la transición a la residencia permanente. También hay personas que no vinieron a estudiar a Canadá, pero tenían un perfil profesional en el país donde estaban, buen nivel de inglés o de francés y personas jóvenes, a las cuales hemos apoyado a hacer un proceso de residencia permanente y vamos a hablar de eso un poco también. Y también los empresarios, entonces personas que están abriendo empresas o digamos una filial de la compañía que puedan tener su país de origen en Canadá y podemos hacer procesos también con ellos. Eso es en lo que Adriana y yo nos especializamos, lo que son estudiantes internacionales, lo que son profesionistas o trabajadores calificados en la residencia permanente y empresarios. Pero también hacemos permisos de trabajo para personas que ya tengan ofertas de trabajo en Canadá y, bueno, todo lo que tenga que ver con inmigración canadiense. Entonces, una persona que quiera venir, por ejemplo, a visitar, que quiera sacar un permiso de estudio, que quiera patrocinar a un familiar, también podemos apoyarles con ellos. Hoy específicamente, pues en preparación para la Expo en Colombia y los temas que generalmente son los que la gente quiere hablar en este tipo de expos, vamos a tratar dos temas. Primero que todo queremos hablar un poco de lo que son los permisos de estudio y lo que es la preparación de una solicitud de permiso de estudio, porque mucha gente que viene a la Expo está interesada en eso. Han sido aceptados a un programa de posgrado o están buscando programas de posgrado, que nosotros no nos especializamos en ayudar a buscar el lugar del programa de posgrado, porque no somos consultores educativos, pero sí en lo que es el permiso de estudio. Y en los últimos 5 años ha subido mucho los índices de negación en los permisos de estudio. De hecho, estaba mirando que en el 2013 eran alrededor de 24.5% y el año pasado ya estamos en 34.6%. Entonces, 10% ha subido el índice de negaciones en permisos de estudio en los últimos 5 años. Sobre todo ha subido mucho para lo que son las personas que van a provincias más pequeñas y ha subido, o sea, es bastante alto para los programas de college, pero ha subido también mucho para los programas de bachelors, por ejemplo, universitarios o programas también a veces de maestría.
Entonces, como mucha gente viene a nosotros diciéndonos que hicieron una solicitud de ellos mismos, o la hicieron con otra persona y no les fue muy bien, y muchas veces terminan haciendo una segunda solicitud con ellos, Adriana, más que todo, se va a enfocar un poco y hablar de lo que son las solicitudes de permiso de estudio, cuál es el test legal y qué es lo que muchas personas a veces sí tienen a su favor, pero se les olvida documentarlo o no saben cómo documentarlo bien. Porque muchas negaciones pues, pueden ser los factores de la persona, pero yo diría que más de la mitad de las negaciones que nosotros vemos y a los clientes que nosotros apoyamos fue porque no hicieron bien la solicitud la primera vez. Entonces, ese es un tema del que vamos a hablar y más que todo mi colega Adriana va a hablar de eso. Y después vamos a hablar un poco de lo que es la transición de ese estudiante internacional a un permiso de trabajo, a la residencia permanente en Canadá. Y también, al hablar de este tema, lo que puede ser otras personas que no tienen necesariamente que venir a estudiar a Canadá, pero pueden hacer un proceso de residencia permanente si ya tienen buen nivel de inglés o francés, son jóvenes y tienen experiencia profesional en su país de origen. Entonces, esos son los dos temas a tratar hoy. Y bueno, si tienen algo más que cualquier pregunta que tú tengas, Steven, o que quieran hacernos mientras hablamos, por favor háganla. Al final tendremos más tiempo de preguntas. Y Mónica, perdón, no Mónica, Mónica es otra persona de nuestro equipo, Adriana, ¿por qué no arrancas y nos cuentas un poco los permisos de estudio y qué consejos podemos darle a las personas que están viendo el webinar? Sí, claro. Antes de que inicie Adriana, me gustaría nada más hacer como un pequeño paréntesis porque, bueno, esta es la primera sesión que tenemos de un webinar con un especialista migratorio antes de ir a la Expo de Colombia. Entonces, existen muchas personas que todavía no han adentrado al tema migratorio de Canadá y es posible que tengan grandes dudas sobre cómo funciona el sistema migratorio. Sé que no es el tema, pero me gustaría a grandes rasgos tocar las formas para inmigrar o que existen para inmigrar a Canadá y también las formas en las que una persona pudiera llegar a trabajar en Canadá a grandes rasgos, para no adentrarnos tanto en el tema, pero para poder aclarar unas dudas. También para ustedes que nos están viendo en este momento, les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas y si son de acuerdo al tema que estamos hablando en ese momento, yo las voy a ir haciendo y interrumpo a Andrew con mucho gusto y con mucho gusto vamos a ir haciendo respondiendo esas preguntas, pero tienen que ser de acuerdo al tema. Si no son del tema, las vamos a dejar hasta el último para pues no confundir a las personas, porque el sistema migratorio es muy amplio, que eso es algo que tenemos que entender que no es algo sencillo como unos 5 pasos, no es algo que dice mi amigo me dijo que así se hacía y ya por siempre va a ser ese el camino a seguir. Entonces no sé si nos pudieran apoyar un poco con esas dudas. Sí, si quieres de pronto pues a muy largos o grandes rasgos para resumir, hay dos tipos de residencia en Canadá, lo que es la residencia temporal y permanente. La residencia temporal puede ser una persona que viene a visitar, como hay mucha gente que puede haber ya venido a Canadá o que piensa venir, pero no pueden trabajar, a excepción de que tengan, hay unas excepciones muy específicas, pero normalmente un visitante no va a poder trabajar. Puede estudiar, pero solamente un programa de menos de 6 meses. Entonces, mucha gente, por ejemplo, que viene a estudiar inglés o francés en Canadá como segunda lengua, lo hace como visitantes. Después están los estudiantes, que es de lo que habla Adriana, eso es otro permiso temporal. Y los otros son los trabajadores, entonces las personas que tienen ofertas de trabajo, que han solicitado un permiso de trabajo, y eso es algo que manejamos también mucho, hay muchos tipos distintos de permisos de trabajo, pero también existen permisos de trabajo para los acompañantes de un estudiante, por ejemplo, la pareja de un estudiante, o un estudiante que ya se graduó que puede sacar un permiso de trabajo para obtener experiencia laboral canadiense. Entonces eso es lo que es la residencia temporal. Del lado de la residencia permanente están programas para patrocinar a parejas o hijos o padres o abuelos. Están programas humanitarios como lo que son de refugio, cosas así, pero normalmente eso no es el tema de lo que hablamos en las expos. Y después está el gran bloque que son o las personas que son trabajadores calificados, que tuvieron experiencia profesional en Canadá o en otro lugar del mundo, o empresarios que vienen a abrir empresas en Canadá. Entonces ellos hacen un proceso de residencia permanente. No es fácil, no es una cosa de un día para otro. Hay personas que tienen mejor perfil que otras personas. Y ya llegando como residentes permanentes a Canadá, después de unos años pueden aplicar la ciudadanía. Ahora, hay factores que van a ser muy importantes. El nivel de inglés o de francés van a ser bastante importantes. Entonces, ¿sin inglés no hay Canadá? ¿Perdón? ¿Sin inglés no hay Canadá? Pues sin inglés o francés no se va a poder navegar uno de esos programas de inmigración para los que son los trabajadores calificados, eso sí seguramente.
solamente hablando español o solamente hablando idioma no lo van a poder hacer. Para lo que son empresarios son un poco distintos, pues debe tener un nivel, pero de pronto no tan alto, porque ahí lo que están buscando es más qué le van a aportar a Canadá en términos del negocio que van a abrir. La edad va a ser importante también para muchas personas. Normalmente Canadá, para lo que son trabajadores calificados, está buscando cierto criterio de personas jóvenes, pero hay otros programas provinciales donde no es un factor tan importante. Y la educación también va a ser importante. Y bueno, de esto hablaremos, retomaremos este tema, pero normalmente están buscando personas que ya tengan un pregrado o que tengan un pregrado y algo más y años de experiencia profesional. Eso es como a grandes rasgos lo que es la residencia temporal permanente y por ahora vamos a arrancar con algo en lo que es ese bloque de residencia temporal, el permiso de estudio. Que el permiso de estudio es algo que hemos ido platicando en anteriores webinars y que es una de las formas más fáciles y más accesibles que tiene Canadá para poder llegar a ese sueño que es la residencia permanente, ¿cierto? Dale, Adriana, si quieres eso. Sí, claro. Bueno, como dices, es muchas veces la puerta de entrada para Canadá. Es muy importante, como acabamos de mencionar, tener el idioma, ya sea inglés o francés, porque vaya, si venimos a hacer estudios a Canadá es porque vamos a tener el nivel de inglés para poder entrar a cualquier tipo de estudios. Generalmente la gente se enfoca en venir a hacer estudios superiores, ya sean universitarios, sean de maestría, y yo creo que es muy, muy importante saber qué es lo que vamos a estudiar, dónde lo vamos a estudiar, porque como Andrew dijo, nosotros no somos consultores educativos, nosotros vamos a poder ayudarles a tramitar su permiso de estudio, pero bueno, hay que elegir el programa, hay que elegir la universidad, y una vez que ya tengamos una carta de aceptación de la universidad, es cuando empieza todo el proceso de los permisos de estudiante. Y Adriana, tú eres nueva en esta firma, bueno, eres reciente adquisición de esta firma desde Slush. ¿Cómo te apellidas, Adriana? Bueno, mi nombre es Adriana Espinosa. Yo llegué recientemente a Deloitte hace un par de meses. Vine a Canadá como estudiante precisamente. Tengo, bueno, la experiencia personal y la experiencia profesional. Yo vine a estudiar una maestría en migración y posteriormente, bueno, ya tenía algo de experiencia en migración también. Y bueno, ahora estoy trabajando muy de cerca, procesando casos con Andrew bajo su dirección. Y bueno, nos hemos estado especializando en permisos de estudio, permisos de trabajo y en residencias permanentes. Excelente, excelente. Bueno, pues nos platicaste a grandes rasgos cuáles son los requisitos para estos estudiantes o para que obtengan estas visas de estudio. Pero en anteriores webinars también con Andrew habíamos platicado de que un error al hacer estas aplicaciones puede tener grandes consecuencias. Sí, esto es muy importante y justamente es en lo que nos queremos enfocar en este webinar, que a veces empezamos a hacer nuestra solicitud de estudios y vemos la lista de documentos que necesitamos y decimos, claro, es muy fácil porque, bueno, vaya, desde los documentos básicos tengo mi pasaporte, ya me aceptaron en la escuela, yo sé cómo llenar las formas, hacemos nuestras cuentas personales así de, pues yo creo que sí me alcanza y a lo mejor sí tenemos todos los requisitos, pero no sabemos cómo documentarlo. Y documentar bien una solicitud es una parte primordial y esencial para poder tener una respuesta positiva y tener aprobado un permiso de estudio. Y básicamente lo que nosotros tenemos que probar son 3 cosas, que son las más importantes. Uno, que nuestros estudios son legítimos. ¿Y a qué nos referimos con estudios legítimos? Bueno, vaya, que ya nos aceptaron en la escuela, que venimos a una escuela que está autorizada, que les llaman instituciones de aprendizaje designado, que son escuelas que siguen los procesos y están reguladas federalmente o provincialmente, que aceptan estudiantes internacionales. Okay. Otra manera de decir que es legítimo es que están haciendo sus estudios porque realmente quieren prepararse, quieren estudiar y no solamente porque quieren emigrar. Y vaya que la doble intención es válida y es aceptada, no hay nada malo en eso, pero primero hay que ir a hacer el proceso, Primero hay que hacer los estudios y después vemos cuál es el siguiente paso para la residencia permanente. Okay. Y para poder obtener esta visa de estudios, habías platicado que teníamos que contar con un cierto, creo que lo hiciste, si no lo hiciste yo me lo inventé, pero bueno, también es importante contar con un cierto monto para poder aplicar a estas visas de estudios. ¿Sabes más o menos como de cuánto es y qué es lo que pide el gobierno? Sí, claro que sí. El monto inicial o mínimo para poder hacer esta solicitud y bueno, que no haya ninguna duda que se tienen los fondos suficientes
suficientes para hacer los estudios, es al menos comprobar que se tiene la cantidad de un año de estudios para el tuition o la colegiatura que llamamos, más 10,000 pesos por persona, 10,000 dólares del solicitante principal, y vaya, si viene con su esposo o su esposa, serían 4,000 dólares más por el acompañante, y si traen pequeñitos, serían 3,000 dólares más por cada dependiente que tengan extras. Entonces vamos a decir que es una familia, está mamá, papá y un pequeño. Mamá va a estudiar, papá va a venir a trabajar, porque eso es otra de las ventajas de tener un permiso de estudiante de tiempo completo en Canadá, es que la pareja va a poder tener un permiso de trabajo abierto. Claro. Entonces vamos a necesitar inicialmente comprobar el primer año de estudios de la colegiatura de la universidad o del college. Vamos a necesitar 10,000 dólares iniciales por el solicitante principal, más 4,000 por su esposa y 3,000 por el pequeñín. Entonces sería lo de la universidad más 17,000 dólares extras. Ok. Mínimo. Entonces, básicamente nos estás diciendo que un núcleo familiar puede venir de Colombia, de cualquier parte del mundo, y que ya sea el esposo o la esposa o quien sea, estudiar a tiempo completo, y la otra pareja puede obtener un permiso de trabajo. Perfecto, sí, así es, y es muy importante mencionarlo, porque, bueno, esto nos va a ayudar para tener complementar los medios que se tienen para vivir en Canadá, y para que, bueno, su pareja se desarrolle profesionalmente. Y ya Andrew les contará cuando hable del permiso de trabajo postgraduación, cómo esto incluso puede ayudar a la pareja para su residencia permanente posteriormente. Okay. Y sí hay que tener en cuenta que el permiso de trabajo va a ser para la pareja siempre y cuando el estudiante esté inscrito en una universidad, en un programa de tiempo completo, que el programa sea de mínimo 8 meses, y el permiso de trabajo de la pareja va a durar exactamente el mismo tiempo que va a durar el permiso de estudio del solicitante, del estudiante. ¿Y solo es si estudia en una universidad? Es una universidad o college. O estas instituciones de aprendizaje designadas. Ok, perfecto, muy bien. Andrew, no sé si nos pudieras apoyar un poco con esa parte de qué es o en qué instituciones son las que pueden trabajar los estudiantes. Si estudian en qué, nada más en estudios superiores, o pueden venir a estudiar inglés o francés. Sí, si quieres puedo comentar. Como había mencionado Adriana, deben ser programas universitarios o programas de college. No puede ser, por ejemplo, un programa de una institución de inglés, por ejemplo, como segunda lengua, o francés como segunda lengua, que tienen que programas que conlleven a un título al finalizar, y tienen que ser estudiantes de tiempo completo, y eso lo establece la institución. Esas cosas son importantes, la persona tiene que estar estudiando también, y son los parámetros como que establecidos ahí. Yo creo que donde existe a veces mucha confusión es que las personas piensan que si van a hacer un programa de un curso privado de inglés, que su pareja va a poder estudiar, que se van a poder graduar y sacar un permiso de terminar eso, pero ese tipo de programas no son elegibles. Adriana nos habló ya de dos partes del test legal, la parte de lo que es comprobar que uno ha sido aceptado a un programa de estudio en un instituto designado, y nos habla un poco de los fondos. Ahora, eso suena sencillo, pero hay cosas que son un poco técnicas y son un poco importantes de eso. Entonces yo creo que vale la pena de pronto que Adriana retome eso y nos cuente qué es generalmente los errores que se cometen ahí. Porque muchas personas dicen, yo tengo los fondos, acá están en mi banco, pero no se dan en cuenta que, o tienen los fondos, pero no envían los documentos que muestran dónde están, no muestran de dónde vienen los fondos, porque de pronto los depositaron hace 2 días en el banco, o si, por ejemplo, si lo está apoyando un familiar para pagar ese tipo de cosas. Y yo creo que vale la pena tener un poco esa discusión, porque ahí es donde vemos la mayoría de negaciones, las personas que piensan que simplemente hablar de cuáles son los requisitos, pero no caen en cuenta cómo piensa el funcionario de inmigración y cuáles son como las cosas técnicas a veces que pueden ocurrir. Sí, y retomando lo de los fondos, es muy importante como punto de partida, tener de base los montos que ya mencionamos. ¿Cuáles son los montos? Perdón, sí, que Lorena Pernia nos está preguntando. Sí, claro que sí. Bueno, los montos es el primer año de la colegiatura en la universidad o el programa en un college, 10,000 dólares por el estudiante o el solicitante principal. ¿Y estos dólares son americanos o canadienses? Dólares canadienses. Ok. Más 4,000 dólares por pareja, si viene con su pareja,
más $3,000 canadienses por cada uno de los dependientes, básicamente. O sea, 3,000 extras. 3,000 extras, porque si tenemos 3 niños van a ser 9,000, 3 por cada niño. Ok, solo si ellos vienen, si Solo se quedan, si ellos no. vienen. No, Ok, no. ok. Solamente de las personas que van a estar en Canadá. Ok, haciendo los perfecto. estudios. Entonces, Y Adriana, ¿qué ¿por otras? qué no nos cuentas un poco las cosas que generalmente, los errores que cometen ahí y cómo es que nosotros generalmente, si hacemos una segunda solicitud, cómo tratamos de evidenciar mejor los fondos? Bueno, básicamente los errores a los que nos hemos enfrentado es que no documentan cómo tienen este dinero distribuido, cómo hay que comprobar que tiene este dinero. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Básicamente necesitamos proveer de estados de cuenta bancario, y no solamente el último estado de cuenta del último vez que tenemos, porque puede ser muy fácil que digamos, híjole, pues no me alcanza, o parece ser que a lo mejor no va a tener dinero suficiente, y le voy a decir a mi papá que me preste algo y que lo ponga en mi cuenta. Entonces, esto lo van a tomar mucho en cuenta los oficiales de migración. Entonces, ellos quieren ver un antecedente. Entonces, necesitamos tener al menos 4 estados de cuenta previos a que se hace la solicitud de los meses anteriores para corroborar que, bueno, se ha mantenido este monto estable, o que incluso ha aumentado con el paso de los meses. Okay. También vamos a necesitar... Y a eso simplemente yo agregaría que vale la pena que miren las instrucciones del centro de visado donde están aplicando, porque hay algunos que piden más de 4 meses. Nosotros nos gusta incluir 4, que es como el mínimo, pero hay algunos que pueden pedir 6, y creo que hay algunos que pueden pedir un año entero, entonces toca tener eso en cuenta también. Claro, y eso es un error que muchas veces también nos hemos enfrentado con algunas solicitudes que han sido rechazadas previamente, que hicieron los aplicantes ellos solos, o que lo hicieron con alguien más. Y es que, bueno, tienen su checklist, digamos, o su lista de documentos que hay que entregar. Y hay una general de los permisos de estudio, pero también hay listas por país. Entonces, son listas específicas con documentos o requisitos específicos por país. Entonces, hay que seguir siempre el listado general y verificar qué son los requisitos que se piden para ciertos países. Aquí, por ejemplo, tengo... podemos ver en pantalla, este es un checklist general, bueno, no sé si está brillando un poquito, pero este es el checklist general, y tenemos un checklist específico de un país. Bueno, me parece que no se ve muy bien, pero aquí son las instrucciones específicas para, digamos, Colombia, para México, y hay algunos documentos extras que no nos piden en las listas de documentos generales, que nos lo están pidiendo en las listas de un país específico. Y es que sabes que todo esto puede agobiar, o sea, a mí me puede agobiar el ver todo esto de los checklists y todos estos papeles que me estás mostrando. Pero digo, la ventaja de contratar los servicios de profesionales como de ustedes es para que ustedes me ayuden a navegar todo este proceso, ¿no? Claro que sí, a veces no solo las listas de documentos, sino el mismo sitio web del gobierno no es muy amigable. Entonces vamos abriendo una página y se abre otra página y otra página, y entonces, como dices, nos empezamos a agobiar y no sabemos por dónde empezar, dónde terminar. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos la experiencia, sabemos qué documentos necesitan, sabemos qué documentos a veces no vienen en las listas, pero cuáles van a ser necesarios. Y cómo es la manera de pensar de los oficiales, que hemos visto en otras solicitudes. Y un documento muy importante para probar que nuestros estudios van a ser legítimos es un plan de estudio. Claro. Y en un plan de estudio vamos a explicarle al oficial de migración por qué queremos estudiar lo que vamos a estudiar en Canadá. ¿Por qué elegimos el programa? ¿Cómo está relacionada con mi educación previa? ¿Cómo está relacionada con mi experiencia profesional previa? ¿Cuáles son mis planes a futuro? Claro. ¿Voy a regresar a México o a Colombia o a Brasil? ¿Quiero a futuro, no sé, poner un negocio en Canadá? ¿O cuáles son mis planes? También lo que buscan los oficiales es el arraigo a tu país de origen. Asegurar que una vez que tu permiso de estudiante se vence, tú vas a regresar, no te vas a querer quedar en Canadá sin un permiso válido, vaya. Oye, Adriana, tengo muchas preguntas. Ya vamos a sus preguntas. No se me desesperen, hasta veo que me las copian y me las pegan varias veces. Ya vamos a llegar a sus preguntas. Pero sí tengo una pregunta muy importante, porque hablamos de los montos que uno debe de tener para comprobar. Y una pregunta muy importante es, ¿cuánto cuesta un college en Canadá? Digo, por mi experiencia personal de tratar con las instituciones, promedia en $8,000 el semestre. No sé, más o menos tú que sepas el precio de una universidad. ¿Andrew? Uy, más. Sí, de pronto un college puede ser eso, pero universidades fácilmente entre 15 y 20 mil. No, ok, no el semestre, el año.
Sí, entonces si estamos hablando del año, normalmente una universidad, Adriana puede tener estos números más frescos, Sí, pero yo creo que entre 15, 20 mil, un pregrado, 25 ok. mil. Bueno, el pregrado sí estará alrededor de 25,000 al año. Los posgrados, lo mínimo bueno, al menos en mi experiencia yo vi, es alrededor de $22,000 canadienses hasta $30,000 canadienses, dependiendo de la universidad. ¿Y eso es de Y un universidad? programa de college sí normalmente por ahí como entre, yo creo que entre 10 y 15 el año, o entre 12 y 15 el año, pero Sí. no, eso no es, pues, un consultor de educación puede obviamente aconsejar mucho más eso, pero sí, eso es parte de lo que van a tener que comprobar. Claro, ¿no? Y lo más importante es que para las personas que nos están viendo y que van a acudir a la expo es que dentro de la feria ustedes van a poder platicar directamente con los representantes de la escuela sin intermediarios. Esa es la gran ventaja que van a tener a estos especialistas ahí listos para ustedes y ustedes van a poder hacer este tipo de preguntas, pero más o menos esto ya les ayuda a entender cuánto cuesta un college, que los colleges tienen programas excelentes que te pueden ayudar a cumplir este sueño. No, lo más importante de todo esto es que sepan que venimos a un país con una cultura diferente y también un sistema educativo diferente. El programa de college o los colleges no existen en Latinoamérica, pero es muy importante que sepamos que es algo muy importante y muy relevante. De hecho, tiene la misma relevancia que una universidad. Entonces, y le puede ayudar a cumplir sus sueños de emigrar a Canadá, revalidar, entre comillas, su experiencia estudiando un posgrado nuevo en Canadá y hacer este sueño de inmigrar y traerse a la pareja o la familia, que es algo que hemos estado platicando mucho. Tengo otra pregunta, no sé si quieran continuar, pero tengo una pregunta muy buena. A ver, te escuchamos. Ok, mira, la pregunta que tengo es que si, se me fue el nombre de la chica, pero me preguntó que si las mascotas cuentan como dependientes. No cuentan como dependientes para una solicitud de permiso de estudio. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que tener una mascota en Canadá también requiere de tener fondos porque, bueno, no es barato y van a necesitar vacunarlo como en cualquier país. Vamos a necesitar vacunarlo, vamos a necesitar alimentarlos, vamos a necesitar pues tener bien a nuestras mascotas. No es necesario comprobar para una solicitud. Nada más como un punto aparte, bueno, pues claro, obviamente van a necesitar tener y no sí es importante destacar que en Canadá que tengan que declarar que van a traer una mascota con ellos, entonces no hay necesidad de discutir eso en la solicitud. Así es. Pero bueno, pues vamos a seguir. Tengo a Jairo Andrés Calle Girado. Nos dice, acaba de extender su permiso de estudio, pero al momento de aplicar en la elegibilidad para el permiso de trabajo solo sale lo de co-op y después dice no. Mi carrera en el college no tiene co-op, como aún así yo adquiero mi permiso de trabajo, es a tiempo completo por 2 años, estoy ya en Canadá. Ok, si quieres yo puedo tomar esa pregunta y yo creo que eso viene de un error que yo he visto a muchos consultores educativos y a veces algunos consultores de educación, de inmigración hacer. Cuando viene a estudiar a Canadá, uno tiene derecho por parte del permiso de estudio o una autorización a trabajar part-time o tiempo parcial mientras está estudiando o full-time tiempo completo en vacaciones. Mucha gente lo llama un permiso de trabajo, pero no es un permiso de trabajo. Hay mucha gente que veo como que usa mal la terminología. Dicen, si tú vienes a estudiar a Canadá, un college o una universidad, puedes sacar un permiso de trabajo para trabajar 20 horas a la semana mientras estás estudiando tiempo completo en vacaciones. Y eso no es correcto. Es una autorización que es parte del permiso de estudio. Entonces es posible que esta persona que está haciendo la pregunta no tenga que aplicar a un permiso de trabajo extra. Sí, existen los permisos de co-op, que son algo distinto para solo los programas que tienen un componente de co-op, pero la mayoría de estudiantes van a poder trabajar porque es una autorización para trabajar sin un permiso de trabajo que viene incluida con el permiso de estudio. Entonces probablemente por eso es que están un poco confundidos. Ahora, existe otro permiso de trabajo que es el de posgraduación, cuando uno ya se gradúa, pero de ese podemos hablar después. Pero yo creo que eso a veces es un poco de confusión con la terminología y es porque antes del 2014 sí existía un permiso de trabajo aparte para trabajar, pero ya no se tiene que sacar. Es parte del permiso de estudio que el estudiante internacional de college o universidad de tiempo completo tiene esos derechos. Pero al graduarse el posgraduado, ¿ese lo tiene que tramitar? El permiso de posgraduado sí lo tiene que tramitar y vamos a hablar un poco de los parámetros
un poco más adelante. Ok, antes de que continuemos, Andrew, me gustaría aclararle a quienes nos están viendo que por favor hagan sus preguntas generales, que no las hagan de casos específicos, porque no podemos hablar de casos específicos. Si usted quiere hablar de su caso en específico, ahí viene el correo en pantalla del abogado de acarvajal@deslosh.com, o si no, ahorita mi equipo, .ca, perdón, ahorita mi equipo se los pone aquí en el chat, y para que puedan contactarlo, puedan contactar a la oficina y hacer esas preguntas ya de forma específica y que los atiendan, pero a grandes rasgos lo que podemos responder es eso, preguntas que puedan ayudar a los demás. Claro. ¿Sí? Tengo de hecho una buena pregunta de Juliana Spiegel y dice que tiene una visa de estudiante con entrada múltiple y vencimiento en el 2021, que si puede usar la misma visa para hacer un posgrado de 8 meses el próximo año o tiene que tramitar otra. Ok. A veces toca también mirar el caso específico para ver qué es lo que tiene, porque muchas personas a veces confunden lo que es el permiso de estudio y lo que es la visa para entrar a Canadá como turista que está estampada en el pasaporte. Entonces, si ella tiene un permiso de estudio que todavía está válido, termina un programa y va a comenzar otro programa postsecundario, puede comenzar esos estudios, pero tiene que informarle a IRCC, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, que es las autoridades migratorias, que va a comenzar en otro instituto o que va a comenzar otro programa. No es necesario cambiar el permiso de estudio, simplemente cuando esté por vencerse puede renovarlo con documentos del nuevo programa que está haciendo. Eso sería. Ahora, lo que pasa muchas veces es que la persona todavía tiene estampada la visa en el pasaporte, que es la visa de poder entrar. Es una visa de visitante para poder entrar a Canadá, que necesitan los países que necesitan visa. Eso en sí no le da a uno la oportunidad de estudiar. Eso es simplemente un documento de viaje que le permite a uno ingresar a Canadá. Entonces, si estaba estudiando, se le venció el permiso de estudio, que es un papel, no es una estampa en el pasaporte, es un papel. Si se le venció ese permiso de estudio y va a comenzar otro programa, tiene que aplicar a otro permiso de estudio para poder comenzar ese programa. Es solamente si el papel todavía está válido que puede hacer otro programa, pero tiene que avisarle a las autoridades migratorias que está comenzando un nuevo programa postsecundario. Ok, perfecto. Tengo una pregunta, aunque no relacionada, es muy buena y me gustaría atenderla. Es de ingeniero Alex Matías. Dice, buen día, soy profesionista, pero no domino bien el inglés. ¿Existe alguna posibilidad de conseguir un trabajo o un empleo en Canadá? Mira, ese no es nuestro tema. La verdad, nosotros no aconsejamos a las personas en conseguir empleo, no es nuestra experticia, no podemos apoyarles, no somos bolsa de empleo, entonces no lo sé. Lo que puedo decir es que si esa persona consigue un empleo en Canadá, va a ser difícil tramitarle un permiso de trabajo, a menos que sea un empleo donde no se necesite manejar el inglés. Entonces, de pronto puede ser unos empleos como las personas que vienen como trabajadores agricultores, por ejemplo, de México, de Guatemala, de países así, a recoger cosecha. Pero cualquier otro tipo de permiso de trabajo al que va a aplicar, va a tener que demostrar cierto nivel de inglés o de francés para poder venir a Canadá. Esa es la parte migratoria. Bien sea si el empleador no lo necesite, para la parte migratoria, uno de los requisitos es que la persona está calificada para hacer ese trabajo, y en Canadá se debe tener por lo menos un nivel básico o intermedio de inglés o francés para poder sacar ese permiso. Claro, y es muy importante destacar para quienes nos están viendo es que cuando acudan a la expo, ninguno de los expositores ofrece empleos, y también las instituciones educativas que están presentes en el evento no ofrecen ningún tipo de beca, porque no existen becas para ciudadanos extranjeros. Las instituciones canadienses solo becan a sus mismos ciudadanos o residentes de Canadá, entonces es muy importante tomar eso en cuenta, ya que deben de contar con los fondos para poder estudiar. No sé si podemos continuar con preguntas, ya me salto si quieres, contigo. Antes de pasar a esas preguntas, bueno, ya para poder cerrar por lo menos el tema que estaba hablando Adriana, hemos hablado un poco de lo que es, bueno, comprobar los estudios, que es tener la carta de aceptación y tener un plan de estudio, muy importante, porque hay mucha gente que a veces pueden tener una maestría en su país de origen y vienen acá a hacer un posgrado, y es como bajar de nivel. Entonces el oficial de inmigración va a preguntar por qué vienen a hacer ese programa acá. O una persona que ha estado haciendo 10 años de ingeniería y aplicó a un programa de diseño interior o un programa de cocina. Es para un funcionario de inmigración un factor de riesgo, entonces van a querer entender por qué la persona quiere cambiar su carrera. Adriana nos habló de eso, nos habló un poco de los fondos, de cómo comprobar los fondos.
Hay veces que también un familiar le puede estar apoyando a uno con eso, entonces no hemos hablado un poco de cómo se comprueba eso, pero podemos también hablar si las personas tienen preguntas. Pero Adriana al final tocó el último tema que para mí es como el más clave y no hemos todavía elaborado en él, y es el arraigo al país de origen. La mayoría de personas no tienen ni idea qué es eso, y si tú miras los checklists o las listas de documentos para un permiso de estudio, en ningún lugar dice documentos de arraigo al país de origen. Pero es una parte muy importante del test, porque el funcionario de inmigración al final del día quiere ver que la persona no se va a quedar en Canadá sin estatus. Entonces, que tiene un arraigo a otro país que no sea Canadá, y no hay una lista específica de qué se necesita o qué no se necesita. Son varios factores que nosotros analizamos dependiendo del caso individual de la persona y vemos cómo documentamos eso. Pero ahí yo diría que el 80% de los permisos de estudio, si hay una negación, son negaciones por arraigo al país de origen y porque la gente no los documenta cuando sí los tiene, o a veces pues no los tiene. Entonces, no sé, Adriana, si quieres como terminar con ese punto y hablar un poco de qué hacemos nosotros para documentar esa parte que la mayoría de clientes ni tienen ni idea de qué tienen que hacer. Sí, claro que sí, Andrew. Y bueno, retomando el arraigo al país de origen, como mencionaba Andrew, es muy, muy importante. Y yo creo que la manera más fácil de documentarlo y que a veces no estamos informados que es esta, es demostrar nuestra historial de viaje. ¿Y cómo vamos a demostrar nuestro historial de viaje? Pues bueno, vamos a hacerlo mostrando todas las hojas de nuestro pasaporte, vamos a ver todos los sellos que tenemos a los diferentes países en los que hemos visitado. El historial de viaje es muy importante para demostrar nuestro arraigo. ¿Y por qué? Porque bueno, aquí decimos básicamente que si fuimos a visitar o tal vez a estudiar otro país en el 2011, finalmente regresamos a nuestro país de origen para continuar nuestros estudios, para continuar una carrera profesional. Si fuimos de visita vamos a decir, a Disneylandia, bueno, fuimos una semana, estuvimos una semana con nuestra familia o nosotros solos, con nuestra pareja, pero finalmente regresamos a nuestro país de origen. Entonces, bueno, esta es una de las maneras en que podemos comprobar el arraigo. Otra de las maneras en que podemos acompañarlo es, muchas veces los estudiantes vienen solos, por una u otra razón no pueden acompañarlas su pareja o sus hijos, y bueno, se quedan en casa, en el país de origen, y entonces nosotros podemos documentar a través el análisis que hacemos del caso individual, y podemos decir, bueno, esta persona viene solo, va a hacer sus estudios, pero finalmente tiene una familia en casa que lo está esperando. Está un esposo, está una esposa, están niños, están incluso papás, familiares cercanos, hermanos. Digo, tampoco es que vayamos a decir mi primo está allá o parientes como más lejanos, tampoco podemos comprobar que esto los vaya a hacer regresar al país. Pero familiares cercanos que se hayan quedado en el país de origen, bueno, eso también es una manera de comprobar el arraigo al país de origen. Bueno, y me imagino que para todo tiene cómo explicar y cómo, claro que sí, ya sea que nunca haya viajado, me imagino debe de haber una forma de justificar que pues la persona nunca ha viajado, pero sí tiene el arraigo al país por tal o cual. Sí, exacto, no hay un solo factor, pero hay, digamos, por lo menos unos 6 o 7 factores que son importantes. Y por eso es que nosotros cuando nos sentamos con un cliente vemos, ok, de pronto no tiene historial de viajes, pero sí tiene buen arraigo familiar, tiene propiedades, tiene buena historial laboral en el país de origen, ha hecho toda su educación en el país de origen, entonces no hay problema. O a veces, hay gente que puede tener un excelente historial de viajes, pero ha estado desempleado los últimos 5 años, entonces es un factor de riesgo. O toda su familia vive en Canadá y no tiene familia que viva en el país de origen. Entonces toca como mirar todos esos factores de los que está hablando. Oye, y tengo una buena pregunta de Viviana Leiva, que es sobre los montos. Y nos pregunta que el ahorro que exige el gobierno, ¿en qué figura se puede presentar? ¿Un CDT, fondo de inversión, cesantías? ¿Dónde deben de encontrarse? Y que si únicamente se valen los fondos que están en una cuenta de ahorro bancaria. Ok. Si quieres yo puedo responder esa pregunta. Entonces, sí, esta parte es importante, porque una cosa son los fondos que no tienen una cuenta bancaria, y uno puede mostrar los extractos de esto. Hay mucha gente que ha movido dinero de inversiones a su cuenta bancaria en el último mes, por ejemplo, antes de aplicar el permiso de estudio. Es muy importante que muestren los extractos de esas inversiones también para demostrar de dónde vienen los fondos y que no fue una deuda que adquirieron. Y cuando tiene que ver con inversiones también, esta parte es importante y no mucha gente lo conoce. El gobierno lo que quiere ver es que es dinero que es accesible inmediatamente para el estudiante. Entonces, para dar el ejemplo, ustedes ya que hablaron de un modelo que existe en Colombia, que es los fondos de inversión, no sé si los llaman de la misma manera en México o en otros países,
pero en Colombia así es como los llaman. Si es un CDT que está amarrado a un periodo de 5 años y no se vence ese periodo pronto, es posible que el funcionario de migración lo vea como ese dinero no estando asequible a la persona. Entonces, lo que yo le recomiendo a las personas cuando tienen fondos de pensión, cuando tienen CDTs, cuando tienen inversiones, es, además de los documentos que muestren cuánto dinero hay, consigan una carta del banco, del asesor financiero, de la persona diciendo, este monto es transferible en cualquier momento, es lo que es accesible en cualquier momento, para poder demostrar que sí tiene acceso la persona a esos fondos. Eso es importante a veces documentarlo. Y si ya movieron el dinero a una cuenta bancaria, entonces muestren de dónde viene el dinero, para que el gobierno sepa que no fue dinero que les prestó una persona el mes antes de viajar o algo por el estilo. Oye, Andrew, tengo una pregunta y va para ti. Nos pregunta Joel Domser que si tú, como invitado, eres abogado canadiense. Si yo, ¿cómo así? Sí, bueno, el invitado, o sea, Andrew Carvajal, quien está con nosotros, es abogado canadiense. ¿O de dónde eres abogado? ¿Dónde ejerces? Sí. No, sí, yo soy un abogado canadiense, soy un miembro de la barra de Ontario y ejerzo derecho, pues, canadiense, pues, ejerzo derecho de inmigración para cualquier lugar en Canadá. La inmigración en Canadá es un tema federal, entonces nosotros podemos ejercer en cualquier lugar del territorio canadiense y también podemos hacer los programas provinciales. Pero sí, soy un abogado canadiense, pero originalmente pues crecí en Colombia y fui a hacer mis estudios postsecundarios en Canadá. Entonces eres básicamente uno de estos estudiantes que pudieran venir a Canadá, estudiar y posteriormente hacerse canadiense al pasar los años. Correcto, igual que Adrián. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Tengo más preguntas. Continuamos con las preguntas. Okay. Si quieres, seguimos con hablar un poco del puente, la transición a la residencia permanente rápidamente, porque pues no tenemos tampoco mucho tiempo. Para eso también están otras charlas que hacemos durante el año. Y después seguir haciendo preguntas, que de pronto es la manera como más fácil, la mejor manera de ocupar el tiempo. Sí, claro. Bueno, entonces Adriana nos habló un poco de lo que es los 3 partes del permiso de estudio, muy importantes. A veces lo que hacemos con clientes, incluso, a veces nosotros hacemos todo el permiso de estudio para un cliente, pero a veces lo que hacemos, algún cliente dice, bueno, yo quiero pagar una consulta por lo menos para durante una hora mirar mi caso y que ustedes me digan qué son los factores de riesgo, qué es lo importante acá y cómo lo evidencio. Eso es algo que también nosotros podemos hacer. Pero siempre está la intención de estudio, cómo van a comprobar por qué van a estudiar eso, entonces el motivo de estudio, los fondos, que también depende si vienen de uno, si vienen de un familiar, cómo se documentan todo eso, si vienen de inversiones, si todo ese tipo de cosas, si hay, por ejemplo, un préstamo, y el arraigo al país, donde es la familia, las propiedades, el historial de viajes, los años de experiencia laboral, los años de experiencia educativa, muchos factores que son muy subjetivos, no es un test objetivo como decir los fondos, es un test subjetivo que toca manejar bien. Y bueno, ahora entonces, antes de pasar a más preguntas, un estudiante está en Canadá, ¿cuáles son las ventajas en comparación a otras personas que quieren inmigrar a Canadá que tiene el estudiante internacional? Bueno, una de las ventajas que hablaron un poco ustedes dos antes, es que si yo me vengo como un estudiante internacional, mi pareja, si estoy casado, y puede ser mi pareja de casado o de unión libre, concubinato también, ¿no? Un acompañante, puede sacar un permiso de trabajo y trabajar mientras yo estudio. Entonces es una oportunidad pues de manejar un poco más lo que es los fondos, pero también de que esa persona vaya ganando experiencia profesional canadiense. Oye, Andrew, disculpa que te interrumpa, ¿y puede ser pareja del mismo sexo? Claro, por supuesto. En Canadá hace muchos años reconocemos tanto parejas del mismo sexo, de sexos opuestos. Obviamente solamente reconocen la bigamia, entonces tienen que ser solamente 2 personas para que estén en una pareja. Y también reconoce de igual manera lo que son las parejas que están casadas con certificado de matrimonio, como las parejas que pueden haber estado viviendo juntas por más de un año bajo el mismo techo en relación de pareja. Entonces, bueno, la pareja sacar un permiso de trabajo, los hijos que sean menores de 18 años o 19, dependiendo de la provincia, sacar un permiso de estudio o estudiar mientras la persona, el papá o la mamá está estudiando, y después hacer un puente a lo que es el permiso posgraduación. Entonces, de nuevo, no tenemos mucho tiempo para entrar en cosas muy técnicas, pero es algo que se debe aplicar dentro de 6 meses de haberse graduado. Lo mejor es hacerlo apenas uno se gradúa, porque así puede comenzar a trabajar uno inmediatamente a tiempo completo. Y es un permiso que va a variar dependiendo del tiempo que uno estudió. Si uno estudió, el mínimo son 8 meses.
Entonces, si uno estudió por 8 meses, va a tener un permiso de posgraduación por 8 meses. Pero si estudió un año y medio, año y medio. Y si uno estudió 2 años o más, le dan a uno el máximo, que son 3 años. Que es lo que mucha gente apunta a hacer, estudiar 2 años de un programa de college, universidad, por lo menos, sacar un permiso de posgraduación de 3 años de trabajo, que les da bastante tiempo para hacer la transición a la residencia permanente. Mientras si yo soy el que estudié, saqué un permiso de posgraduación de trabajo y estoy trabajando, mi pareja puede seguir trabajando, puede extender su permiso de trabajo y mis hijos pueden seguir yendo a la escuela. Entonces, esa es una modalidad que mucha gente hace, aprovecha eso. Y en esos 3 años, o en ese año, o en el tiempo después de graduados, hacen su proceso a la residencia permanente. Ahora, hay muchas provincias que tienen sus propios programas para estudiantes internacionales para hacer un proceso de residencia permanente. En algunas provincias, por ejemplo, si tú haces una maestría, ni siquiera es que tienes que tener experiencia laboral. Con haber hecho la maestría, puedes hacer un proceso de residencia permanente. Entonces, es una gran ventaja, es porque las provincias están buscando gente con maestría para que se vuelvan residentes permanentes. Hay otras provincias donde con tener una oferta laboral y haber estudiado en la provincia o haber trabajado un tiempo en la provincia o tener una oferta laboral, se puede hacer un proceso de residencia permanente. Entonces, el estar acá en Canadá, tener los pies acá, le abre a uno puertas también si uno consigue un empleador de por medio para hacer un proceso provincial. Y después están los programas federales. Con tener un año de experiencia profesional canadiense como empleado, uno puede aplicar bajo el programa que se llama Canadian Experience Class, o CEC, que es al que apunta muchas personas. Entonces, si uno hace los estudios, hace el año de posgraduación, trabaja, puede aplicar para este programa. Ahora, toca ser competitivo, y ahí es donde es muy importante varios factores. Entonces, una persona competitiva es normalmente una persona de 37 años o menos, con 3 años, con por lo menos 1 año o 2 años de experiencia profesional canadiense, o si tiene experiencia extranjera antes de venir, 3 años extranjera, 1 acá, normalmente un nivel alto de inglés o de francés, y si tienen estudios en Canadá les da más puntos. Entonces nosotros lo que encontramos es que nosotros trabajamos con muchos profesionales por fuera de Canadá, que puede ser que nunca hayan venido a Canadá, no tienen oferta laboral en Canadá, pero tienen un perfil tan bueno porque tienen, por ejemplo, una maestría, son jóvenes, tienen un excelente nivel de inglés o de francés, a veces tienen hermanos en Canadá, que pueden hacer un proceso de inmigración de una vez, sin tener que haber estudiado o trabajado en Canadá. La mayoría de personas no son competitivos antes de haber hecho estudios o trabajo en Canadá. Entonces, por eso es que muchas personas que nosotros hacemos una evaluación y nos damos cuenta que de pronto los puntos no les dan, lo que recomendamos es, bueno, si tú vienes y haces un estudio en Canadá, son puntos extras. Después de estudiar vas a poder hacer trabajo en Canadá, que son puntos extras. Y ahí es donde mucha gente hace esa transición a la residencia permanente. Bien sea programas federales, que son programas competitivos de puntos, o programas provinciales, donde a veces tener la oferta laboral es suficiente. No toca, la edad no importa, no toca cumplir con ciertos puntos. Hay muchos programas, hay más de 80 programas de inmigración a Canadá. Es posible en 2 minutos o en 5 minutos decirle a una persona este es el mejor o el otro, pero el haber estudiado en Canadá le abre puertas a algunas personas. Pero no es obligatorio. Hay mucha gente que a veces porque van a un consultor de educación y les meten en la cabeza que tienen que venir a estudiar a Canadá, piensan que es la única manera de venir, y no es necesariamente el caso. Hay mucha gente que ya puede ser competitivo para hacer el proceso de residencia permanente desde por fuera del país, o hay gente que en cambio de estudiar de pronto tiene una opción laboral, entonces les podemos solicitar un permiso de trabajo, no tienen que estudiar en Canadá, simplemente vienen, trabajan, y después de 1 año de experiencia profesional en Canadá pueden hacer ese proceso de residencia permanente. Entonces yo creo que por lo menos en mi experiencia, y esta ha sido un poco anecdótica, pues de ver gente que viene a la Expo, de haber estado haciendo esto con ustedes por varios años, es un proceso a veces largo, a veces, y Adrián también puede hablar de esto, habiéndolo hecho en México, es uno no decide de irse a Canadá de un día para otro. A veces lo que uno comienza es viendo webinars como estos, informándose, yéndolo a Expo, mirando las opciones. Bueno, ¿será que califico ya? ¿Será que califico después de estudios? ¿Será que, yo tengo un familiar allá que me logró conseguir una oferta de empleo, de pronto puedo sacar un permiso de trabajo? Es como comenzar a pensar del tema, comenzar a mirar las opciones y eventualmente tratar de hacer ese sueño, pues que para muchas personas es un sueño, realidad, bajo alguno de los programas. Claro. Y bueno, al final eso es lo que tratamos de hacer con la Expo.
Claro. Oye, Andrew, y toda la plática, o bueno, todo lo que nos platicaste en este momento era, ok, venimos a estudiar y podemos obtener la residencia permanente, o hacemos el Express Entry y obtenemos la residencia permanente, como formas de llegar a Canadá, digo, a grandes rasgos, porque existen, creo que nos habías dicho anteriormente, como 60 programas de inmigración a Canadá, ¿no? Sí. Entonces, ahora, si alguien quisiera nada más venir a trabajar a Canadá, ¿existe esa posibilidad de nada más tramitar una visa de trabajo abierta y acá averiguar cómo le puede hacer? O Probablemente no. Entonces, yo diría que por ahí hay, yo creo que unos 30 permisos de trabajo distintos, y de esos 30 permisos de trabajo distintos, la mayoría requieren una oferta laboral para poder solicitar. Una excepción es un programa que se llama International Experience Canada, que es lo que se llama una visa de turista y trabajo, Working Holiday, que esto solo se aplica a ciertos países. De Latinoamérica, por ejemplo, está Costa Rica, México está en la lista, pero no han abierto el pool de candidatos en muchos años. Y bueno, entonces esa podría ser una opción, que es, o sea, tramito un permiso de trabajo, puedo ir a trabajar y visitar sin nada. La mayoría de otros permisos de trabajo requieren un empleador de por medio. Otros dos ejemplos de los que no requieren un empleado son si yo estoy acompañando a un estudiante de universidad o de college, ahí no tengo que tener una oferta de trabajo para sacar ese permiso de trabajo, pero mi pareja tiene que estar estudiando, o si estudié en Canadá, me gradué y ahora tengo el permiso de posgraduación. De nuevo, no tiene uno que tener ya una oferta laboral. Hay veces que las personas se pueden demorar un par de meses en buscar trabajo o encontrar trabajo después de graduarse, pero es un permiso de trabajo abierto para las personas que estudiaron en Canadá. Y creo que es una buena pregunta, Steven, porque mucha gente nos escribe todos los días diciendo, yo soy un técnico en tal cosa, yo soy un psicólogo, yo soy un cocinero, ¿cómo saco un permiso de trabajo? Y la pregunta que siempre les hago es, ¿tienes una oferta laboral? Ah, no. Bueno, desafortunadamente no, las opciones son muy limitadas sin tener una oferta laboral. Pero entonces están los programas para las personas que ya estudiaron en Canadá, que vienen acompañando a una pareja, o que o las pudieran personas venir que a están estudiar. muy calificadas, que pueden hacer su proceso de residencia permanente de una vez, sin tener nunca que haber tenido una oferta laboral. Y creo que otra manera de tener un permiso de trabajo abierto es, bueno, cuando vienen acompañando a otra persona, a otro trabajador, que ya tiene su permiso, y bueno, yo vengo con mi esposo, con mi esposa, y yo puedo tener un permiso de trabajo abierto. Es importante aclarar que el trabajador principal, ya debe de tener su permiso de trabajo con una oferta de trabajo previa. Sí, claro. Entonces siempre hay una, por ejemplo, en estos casos que hablamos, tiene que haber una oferta de por medio, o sea, una empresa canadiense que sacó esta oferta. Bueno, pues al menos ya creo que nos ayuda a entender un poco cómo funciona el sistema. Entonces, a grandes rasgos es venir a estudiar, podemos trabajar mientras estudiamos y después de estudiar y eventualmente conseguir la residencia, o venimos mediante el Express Entry y ya venimos como residentes, ¿cierto? Correcto. Fíjate que justo en este tema... no, perdón, Adriana. No te preocupes, creo que era muy importante señalar, y no sé si es lo que ibas a decir tú, Andrew, que la experiencia de trabajo que adquiramos mientras seamos estudiantes no va a ser válida para nuestra residencia permanente. Claro. Entonces, a veces hay mucha confusión en este tema porque dicen, bueno, mientras yo estuve estudiando, yo estuve trabajando en tal o cual empresa, yo tengo experiencia de trabajo, ¿y por qué no me la cuentan en mis puntos como experiencia de trabajo canadiense? Y es importante aclarar que no está contada ni se va a contar, porque mientras eres estudiante, si bien puedes trabajar y bueno, obtienes ingresos, etcétera, y bueno, vas a tener experiencia y redes, conexiones profesionales para tu futuro, esta experiencia no es contada. La experiencia que adquieres como estudiante no se va a contar, la experiencia que se va a contar para tu residencia permanente va a ser a partir de que tienes tu permiso postgraduación. Ok, perfecto. Y tengo una pregunta muy buena. Para lo que es, sí, el programa de experiencia canadiense, esto es correcto. Y tengo una pregunta muy buena de Daniel. Para los provinciales o otro programa federal que sí puede contar esa experiencia, pero es importante porque muchas veces el plan de mucha gente es venir, estudiar y después de graduarse hacer un año de trabajo para poder comenzar el proceso. Tengo una pregunta muy buena de Daniel, porque estuvimos hablando de qué es la residencia permanente y creo que solamente hablamos de la residencia permanente, y él nos dice, ¿la residencia permanente se refiere a ciudadanía o son dos cosas diferentes? Y si son distintos, ¿la ciudadanía se transmita luego de la residencia? ¿Cómo funciona? Sí, si quieres, Adriana, pues. Sí, bueno, son dos cosas diferentes. Ser residente permanente es tener la autorización para quedarte en Canadá, vaya la redundancia, permanentemente. Cuando tienes un permiso de trabajo, un permiso de estudio,
te ponen tu sello y ahí dice tu fecha de salida del país es tal fecha y bueno, no puedes quedarte después de esa fecha. Una vez que eres residente permanente, puedes quedarte a vivir en Canadá y tienes básicamente la mayoría de los privilegios que tendría un ciudadano, excepto que no vas a poder votar. Pero puedes vivir en Canadá. Como residente permanente tienes obligación de estar en el país. Si tengo el dato correcto, son 1095 días en los siguientes 5 años. En un periodo de 5 años. 2 años en un periodo de 5 años. 2 años en un periodo de 5 años que estás de vivir, estar físicamente en Canadá, porque a veces tenemos la residencia, pero vamos y venimos a nuestro país de origen. Entonces, al menos 2 de los primeros 5 años tenemos que estar en Canadá. Una vez que cumplimos con este requisito, podemos hacer nuestra solicitud de ciudadanía, que es otro proceso que hay que seguir, como cualquier tipo de permiso. Llenamos nuestra solicitud, mandamos nuestros documentos de soporte y bueno, una vez que se nos aprueba la ciudadanía, tendremos que hacer un examen, tendremos que cubrir con un nivel de idiomas y bueno, finalmente haremos un juramento donde seremos canadienses. Nos dan un certificado de ciudadanía canadiense que básicamente es nuestro documento como oficial para probar que somos canadienses. Esto solo prueba que somos canadienses. Esto no es un documento de viaje, es importante saber. Ya para viajar tendremos que tener un pasaporte, etcétera. Pero sí se puede alcanzar. Cualquier persona en el mundo puede alcanzar ese objetivo de tener la ciudadanía si sigue Claro que sí. el caminito que hay que seguir, que bueno, para eso están ustedes los profesionales, porque es muy importante que sepan a todos ustedes que nos están viendo que no se agobien, no se preocupen, el sistema de inmigración es bastante amplio. De hecho, los libros que vemos aquí atrás, no son de Constitutional Law. Creo que los de inmigración los tenía por acá, pero son bastante amplios estos libros. Y no es para que ustedes lo entiendan, no es para que ustedes sepan cómo funciona el sistema, sino para que a grandes rasgos entiendan qué posibilidades hay, pero para eso están los profesionales, como tú, Andrew, como tú, Adriana, que les pueden ayudar a hacer este tipo de trámites. Y aunado a esto, me gustaría preguntarte, Andrew, ¿quién es el profesional o qué profesionales son los que pueden asesorar en temas migratorios a un extranjero? Ok, eso sí, también es algo importante porque sobre todo acá en Colombia, que es donde estoy en el momento, vemos que hay muchas empresas de personas que no están autorizados ofreciendo servicios migratorios pagos, lo cual es totalmente ilegal y tiene consecuencias no solamente para estas personas, sino para el cliente. Si una persona aplica con un representante no autorizado, si el gobierno se llega a enterar, les niegan la solicitud y les pueden de hecho vetar venir a Canadá por 5 años. Entonces, bien sea si la gente vive en Canadá o fuera de Canadá, no importa, porque eso es algo que también mucha gente desconoce. Ellos piensan, porque yo estoy en Colombia, mi agente de viajes me puede ayudar con mi visa. No. Si es un proceso de inmigración canadiense, tiene que ser o un abogado avalado por una provincia canadiense o un consultor de migración avalado por el Consejo Regulador de los Consultores de Inmigración, lo que se llama RCIC, un Regulated Canadian Immigration Consultant, o en Quebec existen los abogados y también los notarios. Uno después de estudiar Derecho en Quebec puede escoger ser abogado o notario, entonces los notarios de Quebec, que también son parte de la barra de Quebec, pueden hacerlo. Pero averigüen que la persona esté autorizada, que tenga su número, bien sea de la barra o el número del Immigration Consultants Regulatory Council of Canada, porque muchas personas no lo tienen, a veces cobran más de lo que cobraría un abogado o cobraría consultor de inmigración, y todo el tiempo vemos personas que a veces que las estafan, que simplemente se salen con nada, o a veces personas que contratan a una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Sí, porque hemos visto muchos casos de agentes de viaje que de hecho lo que tienen es un papelito enfrente que dice qué es lo que deben de ellos conseguir, llenan las formas como ellos creen que las deben de llenar y no saben que se actualizaron las formas o no saben que hubo cambios en la ley, y este error no solo perjudica al cliente, y aunque el cliente diga, bueno, yo no sabía, lo hizo él, te afecta a ti como cliente. Correcto. Y bueno, Andrew, nos está preguntando por aquí Daniel Fandiño, dice, ¿cómo funcionan los servicios que ofrece Desloge Law Group para apoyar el proceso de inmigración? ¿Qué alcance tienen estos servicios y que si se puede saber los precios? Ok, entonces nosotros siempre comenzamos con una consulta y la razón por la cual hacemos esto es porque hay tantos programas y tantas cosas para hacer que la persona puede tener una idea de qué quiere hacer o puede pensar, bueno, de pronto yo quiero inmigrar como trabajador calificado o como estudiante. Eso a veces nos pasa, hay una persona que dice, bueno, yo quiero ir como estudiante a Canadá, ya me aceptaron en un programa de maestría y hacemos la consulta.
Y en la consulta yo le digo, sí, mira, el permiso de estudio funciona de esta manera, te podemos apoyar, pero has caído en cuenta que tú ya tienes un perfil bueno para hacer un proceso de residencia permanente. No, pues no sabía, no, es algo que de pronto me interesa más adelante. Y yo le digo, bueno, si lo quieres hacer ahora, lo puedes hacer al mismo tiempo. Y cuando seas residente permanente, tu matrícula te va a costar una quinta parte de lo que te va a costar como un estudiante internacional. Y es muy Entonces, importante hay veces que las ese personas detalle. o vienen a nosotros y dicen, mira, yo estoy en Express Entry, he oído que esta es la única manera. Y después caemos en cuenta, no, mira, hay un programa provincial al que tú puedes aplicar. Entonces, comenzamos con una consulta donde vemos cuál es el motivo de venir a Canadá, qué se puede hacer. La consulta siempre la descontamos del valor del proceso que se vaya a hacer. Entonces, incluso si sea un patrocinio o un permiso de trabajo, un permiso de estudio, los $300 canadienses, que son el valor de la consulta, los descontamos del valor del proceso. Y el valor del proceso en sí pues, puede variar. Una visa de turismo, de estudio, puede ser $1,500 canadienses. Una residencia permanente pueden llegar a ser entre $6,000 y $7,000 canadienses todo el proceso. Y nosotros estamos, desde el principio, hemos dicho, nosotros aconsejamos en qué documentos recolectar, preparamos las planillas, mirando todo, decimos, bueno, agreguemos esto, quitemos esto, montamos todo, somos los representantes de la persona, hacemos una carta explicativa diciendo por qué califican a esto, y somos el representante hasta que se tome una decisión. Entonces hay procesos que pueden demorarse varios meses y el gobierno a veces pide documentos durante esos meses, entonces le representamos a la persona hasta que se toma una decisión. Y sí, como les digo, lo más importante es conseguir una persona que sea experta en el tema que están haciendo. Inmigración es muy amplio. A mí, por ejemplo, si llega un caso de refugio, si llega un caso que tiene que ver con inadmissibilidades penales o médicas, yo se los paso a uno de mis colegas porque yo no soy experto en eso. Y a veces... Pero por colegas te refieres a abogados en esta firma, Andrew, por colegas. Sí, dentro de nuestra firma tenemos la ventaja de que tenemos gente que hace de todo tipo de casos de inmigración. Y son especialistas en su rama. Puede haber un consultor de inmigración que es muy bueno en permisos de estudios, pero no sabe cómo hacer un permiso de trabajo bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Entonces, si ese es el tema, acérquense a una persona que sí conoce cómo hacer ese tema, que sí sabe cómo hacer eso. Y sí, una persona que sea honesta y que les diga si es lo que saben, lo que manejan o no manejan. Oye, Andrew, ¿y qué pasa con las personas que prometen que haciendo o siguiéndoles a ellos van a poder conseguir el sueño que les dicen sí? Pues sí, bueno, en cierto modo es una mentira, ¿verdad? Nadie le puede garantizar a uno el éxito en una solicitud. Yo lo mejor que puedo hacer es mirar una solicitud y decirle, mira, tu solicitud es bastante fuerte. Yo creo que si documentamos todo lo que tenemos que documentar va a salir adelante. O en tu solicitud me preocupa un poco el arraigo al país de origen para el permiso de estudio. Este es lo que más me preocupa, pero yo creo que es más probable que no, que la acepten, o menos probable que no. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Cualquier persona que le garantiza a uno que va a salir adelante el caso le está mintiendo, porque al final del día uno no toma la decisión, la toma un funcionario de inmigración. Ahora, las tasas de aceptación normalmente para las personas que están representadas son mucho más altas, y sobre todo por abogados. El año pasado, o creo que fue este año, al principio del año, salió un estudio que mostraba que las tasas de aceptación normalmente por personas que son representadas a abogados son alrededor del 85 al 90%. Con un consultor de educación son alrededor del 40 al 50%, perdón, de inmigración de 40 al 50%, y las personas que se representan ellos mismas son muy parecidas, 35 al 40% también. Entonces, ahí está pues la experiencia, ahí está el que uno sabe cómo hacer las cosas, el que uno sabe cómo evidenciar las cosas, pero yo soy muy claro con los clientes. A mí no es que me conozcan en la embajada de Colombia, a mí no es que vean mi expediente y digan, ay, vamos a ponerlo en otra pila distinta y darle un trato mejor porque viene de la oficina de Andrew Carvajal. No, así no funciona. En Canadá tenemos la ventaja de que los funcionarios de inmigración no piensan de esa manera. Pero es muy posible que lo que yo preparé va a estar mucho mejor documentado, mejor evidenciado. Se puede demorar menos porque no van a estar pidiendo documentos, porque ya sabemos qué incluir al principio. Pero sí, lo mejor que podemos es decir, mira, vamos a hacer lo mejor que podemos en este caso. Creo que es un caso fuerte, creo que no es un caso fuerte. Y pues ahí es donde está la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en residencia permanente nosotros, desde que salió Express Entry, no hemos tenido una sola negación, y ha sido en base porque si un cliente no tiene un buen caso, o si vemos que hay algo malo en el expediente, le decimos, mira, esto no es un buen expediente, tú no debes enviar esta solicitud. Pero si yo me siento cómodo enviándola y logramos comprobar todo lo que se ha declarado, pues debe normalmente salir adelante. Claro. Sobre todo lo que es residencia permanente. Pero sí, que no se dejen engañar los que dicen que garantizan. Y algo muy importante que generalmente les recomiendo a las personas también que están por fuera del país es, si alguien les está
pidiendo dinero para darles una oferta de empleo, probablemente es una estafa. No, Entonces, y aparte, no yo te consigo solamente... empleo, pero me tienes que pagar y te hacemos todo el proceso, normalmente es una estafa. La mayoría de consultores de educación, de inmigración y abogados no van a hacer eso. Uno no pide dinero por dar una oferta de trabajo. No solamente eso, sino que es penado en México. El pedir dinero a cambio de un empleo es penado en México y también aquí en Canadá. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas que piden un monto de dinero a cambio de una oferta de trabajo. Eso no existe y lo más probable, como dice Andrew, es una estafa. Tengo una pregunta muy buena por acá de Viviana Leiva. Dice, me ha pasado que voy a conferencias de personas que dicen ser agentes, pero dan datos de otras personas y dan los códigos de terceros. ¿Es esto legal? ¿El trato debe ser únicamente con la persona que tiene el código registrado ante el ICCRC? Bueno, depende. Entonces, los abogados, por ejemplo, la sociedad de leyes nuestra es muy estricta y es algo que nosotros apreciamos mucho porque por eso es que la calidad de lo que nosotros hacemos es tan alta como lo es. Los abogados no pueden tener agentes. Yo no puedo tener una persona que vaya en Colombia a dar conferencias a mi nombre. Los consultores de inmigración son un poco distintos. Ellos sí pueden tener un agente, pero el agente solo puede dar información. Entonces, si hay una persona que dice, mira, yo conozco a una persona, o en la página de ellos aparece, nosotros trabajamos con tal consultor de migración, acá está esta información que yo estoy dando a su nombre, si es legal. Lo que los agentes no pueden hacer es dar consejería inmigratoria. Entonces, técnicamente sí podría un agente ir y decir, mira, estos son los programas que existen, nosotros trabajamos con tal consultor de migración, esos son los costos, por ejemplo. Pero si una persona en esa charla alza la mano y dice, ¿qué recomiendas en mi caso? Ahí el agente está haciendo algo ilegal, que es dando consejería legal que no lo puede hacer. O si están lidiando con el agente y el agente es que le dice qué documentos recolectar, es cómo evidenciar las cosas, que muchas veces es así, ahí están sobrepasando lo que ellos pueden hacer. El agente solamente da información, no debería estar aconsejando en el caso. Y si contratan una compañía que tiene un consultor de inmigración, deberían estar lidiando directamente con ese consultor de inmigración. Y muchas veces lo que encontramos es que la gente solamente lidia con los agentes y nunca lidia con el consultor de inmigración, y ahí es donde no se está haciendo algo como debe ser. Claro, porque cualquier persona puede descargar un número de internet y decir, yo trabajo con fulano, y en realidad no estarlo haciendo. Sin mencionar que si tú eres un profesional de inmigración, tú no quieres una persona que no esté autorizada, esté dando consejos o esté diciéndole a una persona cómo preparar una solicitud. Tú quieres estar controlando eso. Obviamente en nuestra oficina tenemos gente como Adriana, que puede ser no una consultora de educación, pero obviamente ha hecho de inmigración, pero ha hecho estudios en inmigración y conoce el tema muy bien. Pero en todas nuestras comunicaciones con el cliente yo siempre estoy copiado. Entonces siempre estamos trabajando en equipo. Ella nunca está lidiando exclusivamente con el cliente y diciéndoles al cliente qué hacer, porque eso pues sería algo que no se puede hacer. Ok, excelente. Bueno, por acá tenemos otra pregunta y es muy buena, de Jorge Russo, y nos dice que si el precio de la consulta se descuenta de los honorarios de desloge y si eso se decide hacer los trámites con ellos. Y le agrego una pregunta mía, si vas a estar ofreciendo consultas cuando estemos allá en Colombia. Sí, claro, estaremos ofreciendo consultas ahorita durante la Expo, y si no también después de la Expo. Yo paso mucho tiempo en Colombia, entonces pueden ser después también. Siempre descontamos el valor de la consulta. La razón por la cual la cobramos es porque al final del día es el tiempo nuestro, ¿verdad? Es normalmente una hora, puede ser a veces un poco menos o un poco más, en donde yo estoy reuniéndome con una persona diciéndole cuál es el camino migratorio. No, entonces, y aparte no es el tiempo de analizar el perfil. Exacto, no es justo para mí gastar ese tiempo con una persona, mirar a la persona, a la pareja, a la familia, decirles cuál es el camino migratorio y no cobrar por eso. Lo que nosotros encontramos es que la mayoría de personas que no cobran por consultas, normalmente el servicio que dan no es muy bueno. Pero al mismo tiempo reconozco pues que si la persona me pagó a mí y quiere hacer un proceso conmigo, le voy a descontar el valor de lo que pagó, del valor del proceso, para que no le termine costando más. ¿Y cuál es este costo que tienes por oferta de venta a Canadá en la Expo? ¿El precio normal y el precio promoción si dan el código de venta a Canadá? Yo manejo mi bufete de abogados como un bufete de abogados. No somos vendedores de carro, nosotros no somos de los que damos descuento, el 2x1, nada de eso. Cuesta los $300
en cualquier lugar del mundo. ¿Dólares americanos, canadienses? Canadienses. Ok, $300 canadienses por tener una cita contigo y tener una hora de tu tiempo. Y esto va a asegurar Hay veces que la consulta termina siendo un tema que yo no manejo muy bien. Entonces, por ejemplo, una persona que hace un proceso de refugio. Entonces, en ese caso, lo que yo digo, mira, en cambio de hacer una hora conmigo, que yo te puedo hablar del tema, pero no ser el experto en el tema, reúnete con mi colega, con mi socia, que sí es experta en el tema y te va a poder aconsejar mejor. Entonces, si no termina siendo conmigo, sería con alguien en la oficina que sea el experto en el tema. Ok, perfecto. Oye, tengo una pregunta aquí de David Márquez y es volviendo al tema educativo. Y dice, ¿en qué momento te dan el permiso de trabajo? ¿Llegando a Canadá con mi programa educativo de un año? Bueno, creo que aquí es justo lo que mencionaba Andrew anteriormente, la confusión a veces en la terminología. Cuando eres un estudiante, bueno, vas a llegar con tu permiso de estudiante y tienes una autorización para trabajar 20 horas mientras estás estudiando o tiempo completo cuando estás en los breaks o en vacaciones de verano, de invierno. El permiso de trabajo como tal se va a procesar o se va a tramitar o se va a hacer la solicitud una vez que hayan terminado sus estudios. Y es el permiso posgraduación del que habló Andrew también. Exacto. Y tiene que ser solo estudios si es superiores. La autorización no te va a llegar un permiso de trabajo adicional, simplemente parte del permiso de estudio te autoriza a hacer eso. Ok, y es solamente si estudian en un college o en una universidad, un programa a tiempo completo, ¿cierto? Correcto. Ok. La única excepción, pero algo bastante técnico, es si estás en el último semestre y por el número de cursos que te quedan estás part-time en el último semestre, puedes seguir trabajando, pero solamente en el último semestre que puedes, si estuviste tiempo completo todos los, digamos, 2 años y te quedan 2 cursos por terminar, puedes cambiar a part-time. Ok, perfecto. Por aquí tengo una pregunta de Daniel Alexander y se me había ido hace rato. Nos pregunta que si college es equivalente a pregrado, porque lo que quiere él hacer es un posgrado como especialización o maestría, que si debe hacerlo en un college o university. ¿Y cuál es la ventaja de una universidad versus un college? Mariana, no sé si quieras, desde el punto de vista que podemos responder esa pregunta. Sí, desde el punto de vista legal, pues. Creo que no estoy segura de tener la respuesta a la pregunta. Para mí, yo creo que el college es algo un poco más técnico. Generalmente son programas con especialización en un tema en específico. Las universidades son un poco más teóricas, un poco más de investigación. No sé si Andrew me corrija. Yo diría, sí, normalmente los programas de college son un poco más amplios y son cosas como así un poco más técnicas, mientras que la universidad va a ser un programa de ingeniería, un programa de medicina, de derecho, lo que sea. Normalmente un pregrado se puede hacer en ambos. Todas las universidades ofrecen pregrados, pero no todos los colleges ofrecen pregrados. El pregrado, para darle un título en Canadá, normalmente se llama un bachelor's, ¿ok? Un título de bachelor's en Canadá solo lo vas a poder hacer en una universidad lo vas a poder hacer, pero hay algunos colleges que ofrecen. Nosotros hemos visto bachelors de Seneca, de Centennial, que lo que se puede hacer en un college también. Las maestrías sí normalmente van a ser, o doctorados van a ser en universidades. Que son los estudios de posgrado, básicamente. Y en términos legales, para su residencia, ¿cuál tiene más valor? Depende de la duración, entonces. Si es un estudio, por ejemplo, para los puntos de Express Entry, si es un estudio de 1 o 2 años, no importa si sea universitario o de college, va a contar por lo mismo. Si son 3 años o más, entonces va a contar, bien puede estar en college o en universidad. Para los permisos de posgraduación va a ser igual también. Pero una maestría a veces le da a uno también más ventajas, más puntos, y esa normalmente va a ser en una universidad. Claro. Ahora, a veces lo que hemos notado es que a veces los permisos de estudio pueden ser más fáciles si uno lo aceptaron en una universidad que en un college, pero a veces depende también como del prestigio de la universidad o del college. Y que se documente muy bien por qué quiere estudiar uno allá, ¿verdad? Porque hay muchas veces que las personas no dicen por qué es que quiero hacer este programa, por qué quiero estudiar en este college. Entonces los oficiales pues no saben que los estudios son legítimos. Claro, no, y en realidad pues yo conozco tantas personas que han venido a estudiar un programa de un college y en este momento ya tienen su residencia permanente, o sea, en realidad, y pueden laborar y ganan bastante bien. De hecho, el otro día estábamos platicando con Seneca College, que es uno de los colleges que va a estar participando en la expo, y un recién egresado de un college está ganando a partir de los $40,000 anuales, un recién egresado. Entonces, y de ahí para arriba ya ayudándole con la experiencia laboral. Entonces es alguien que gana muy bien y que va a poder vivir muy bien en este país, y además los costos son más económicos comparados a los de una universidad, que también, bueno, hay universidades participando en el evento.
Creo que solamente diferentes tipos de programa y va a ir enfocado dependiendo qué es lo que quiere la persona, qué es lo que quiere estudiar, en qué se quiere especializar o qué tipo de experiencia quiere adquirir o educación. Entonces, más que por bueno, vaya, debe ser un college de prestigio, pero yo creo que es importante saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere estudiar y ver quién lo ofrece, si lo ofrece un college o lo ofrece una universidad. Exacto. Yo creo que eso es lo más importante, qué es lo que quiere él estudiar y qué es lo que quiere obtener a cambio. Claro. Pues bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tengan algo más que quieran añadir. No, yo creo que pues como todos los años cuando hacemos estos webinars pues estamos con muchas ganas de ver a todas las personas en la expo. A veces, yo diría, investiguen, a veces vale la pena hacer un poco de investigación antes de venir. Muchas veces hay personas que llegan a la expo y entonces nos preguntan, bueno, ¿y acá qué es lo que hacen? ¿Y cómo fue la manera más fácil de llegar a Canadá? Y yo les digo, pues montarse en un avión y llegar a Canadá. Pero si lo que quieren es hablar de inmigración y quieren hablar en serio, ¿por qué no hacen un poco de investigación antes? ¿Por qué no miran un poco como qué quieren hacer? Claro. Obviamente la expo también está para informarse en eso, pero si ya tienen una idea un poco de qué camino quieren hacer, cómo quieren llegar allá, a veces nos da un poco más de oportunidad de poder hablar cuando nos veamos en persona. Y si quieren aprovechar para que nosotros miremos el caso individual de una persona, para eso son las consultas. Porque yo en un lugar público yo no puedo hablar del caso privado de una persona por razones éticas, porque no es responsable en 2 minutos decirle a una persona cuál es el mejor programa si no conozco muy bien sus... Entonces, para eso es pues que nos reunimos uno a uno con las personas. No, y además es muy importante que se informen antes de acudir a la expo, que vean webinars. Nosotros tenemos mucho contenido de estos webinars que estamos viendo en este momento en nuestro canal de YouTube, incluso en mismo Facebook. Si checan la sección de videos, los videos que ya hemos hecho anteriormente, los hemos hecho con Andrew, con otros especialistas en las áreas, con colleges, con institutos de idiomas. Véanlos, tómense el tiempo de verlos, de escucharlos, de más o menos tratar de entender qué es lo que les va a funcionar a ustedes, para que cuando lleguen a la expo lleguen con preguntas claras, con preguntas concisas y puedan decir, oye, mira, yo quisiera inmigrar a Canadá mediante el Express Entry, pero ¿qué examen de idioma es el más correcto? No sé, llegar con ya una pregunta más clara, más concisa, les va a ayudar bastante y les va a ayudar a llegar más allá con esas dudas. Además que el tiempo que uno tiene en la expo para en realidad platicar con los especialistas es muy poco y uno no puede de verdad adentrar en un tema. Entonces sí es muy importante que se informen antes de acudir. Yo creo que la información es una herramienta primordial y sobre todo para estos casos de migración a Canadá, y como ya habíamos platicado, bueno, todo sueño debe tener un plan de acción. Y entonces hay que tener un plan para poder cumplir nuestros sueños, tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, y bueno, finalmente podrá lograr el sueño de inmigrar a Canadá. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrew, muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros en este día. Estamos viéndonos próximamente. Recuerden, Colombia, vamos a estar próximo allá en Colombia el día 14 de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Convenciones AR de la calle 113. En Medellín vamos a estar el día 16 de septiembre de 12:30 a 7 p.m. en el Hotel San Fernando Plaza, y en Barranquilla el 18 de septiembre de 12:30 a 7 p.m. en el Hotel Dan Carlton Barranquilla. Recuerden registrarse ya en ventacanada.com/expos y obtener su boleta. Todavía tenemos boletas gratis, pero estas se van a terminar, entonces después de que se terminen van a tener un costo de 15,000 pesos. Por lo tanto, aprovechen, regístrense ya que todavía hay boletas gratis. Muchísimas gracias, Sandro. Muchísimas gracias, Adriana. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Chao. Bye.